administrativas del Estado de México y municipios. Adelante, diputado. Muchas gracias. Con su permiso, diputada Violeta Nova Gómez, presidente de la mesa directiva de la 60ª legislatura del Estado de México, así también, con su permiso, a la mesa directiva. Un saludo a esta honorable legislatura, a los medios de comunicación y público en general que nos acompaña. Someto a consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 65 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y municipios, el párrafo primero del artículo 12.38 del capítulo cuarto del Código Administrativo del Estado de México. Se adiciona el artículo 14 bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la cual tiene sustento en la siguiente exposición de motivos. La normatividad vigente que rige el proceso de adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de bienes, así como la contratación de servicios de cualquier naturaleza, no ha sido suficiente para contener irregularidades en el ejercicio de sus funciones públicas, que atenta en contra de la correcta función pública. Para combatir la corrupción, se han firmado diversos tratados internacionales de los que México es parte. Por citar algunos, la Convención de Mérida, que fue adoptada en la Ciudad de México en diciembre de 2003 y que dentro de sus objetivos son adoptar medidas para prevenir y combatir de manera eficaz y eficiente la corrupción, así como el fortalecimiento de sus normas que ya existen. Además de promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos, entre otros objetivos. Por lo que México se encuentra obligado a adoptar medidas para prevenir y combatir eficazmente la corrupción, fortaleciendo sus leyes, de tal manera que el 18 de julio de 2016 se expidió la Ley de Sistema Anticorrupción y otras leyes, con el objetivo de crear las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México para el funcionamiento del sistema nacional previsto en el artículo 113 de nuestra Carta Magna, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos o actos de corrupción. A 3 años de la operación del Sistema Nacional Anticorrupción, no se ha visto que se hayan reducido los índices de corrupción, ni mucho menos sus prácticas. En el Estado de México, para que las instituciones públicas puedan funcionar de manera eficiente y puedan dar cumplimiento a los objetivos para lo que fueron creadas, requieren para sí mismas de bienes y servicios, los cuales son suministrados por particulares y, en teoría, estos participan en los concursos de licitación, en donde son evaluados a efecto de seleccionar al mejor proyecto. La adquisición y contratación del Estado es una actividad inherente al gasto público prevista en el artículo 134 de nuestra Constitución Federal y en el artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberana de México. A través de la licitación pública se establece el procedimiento preparatorio por el cual la entidad pública facultada puede adquirir bienes, servicios u obras necesarias a fin de que concluyan en una contratación, lo cual se encuentra regulado en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y municipios y el libro 12º del Código Administrativo del Estado de México. Sin embargo, a pesar de que en el Estado de México contamos con una serie de cuerpos normativos que regulan la contratación pública, los particulares y servidores públicos siguen simulando su cumplimiento, ya que la corrupción encuentra novedosas formas para burlar la ley. El peso presupuestal 2019 del gasto público vía adquisiciones y obra pública directa del gobierno del Estado, sin considerar el gasto correspondiente en la totalidad de los municipios,
asciende al 12% del total, del cual 4.25 es para adquisiciones en materiales y suministros, servicios generales y bienes inmuebles, muebles e intangibles, y el 7.75% en inversiones de obra pública. La toma de decisiones en estos rubros, que son adquisiciones y obras públicas, normalmente se ubica a nivel de los titulares de las dependencias. Sin embargo, el despacho y la responsabilidad del proceso de contratación queda al nivel operativo y de mandos medios. Este vacío de responsabilidad ha generado y permitido en diversos niveles de gobierno prácticas de corrupción ampliamente conocidas como la triangulación de recursos, principalmente cuando se avecinan o coinciden con procesos electorales. En base a algunas auditorías en el Estado de México, realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en el año 2015, en la cuenta pública del 2013, se detectó el desvío de recursos públicos por la subcontratación piramidal y la triangulación de recursos en adquisiciones realizadas al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Uno de los casos más sonados se cometió en la investigación pública y conocida como la estafa maestra. En lo particular, los contratos celebrados por la Secretaría de Desarrollo Social con la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por 857.6 millones de pesos para algunas acciones del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, que se presentaron irregularidades que propiciaron la presunta simulación de servicios y adquisiciones y la subcontratación de proveedores sin el perfil ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios comprometidos. Inclusive, algunos proveedores nunca fueron localizados. Del monto pagado por la Sedesol a esas instituciones públicas de educación superior, 440.2 millones de pesos fueron transferidos por los proveedores a una empresa ajena a los contratos y a los servicios, o sea que fueron empresas fantasma. Un caso extremo de los muchos referidos en la cuenta pública del año 2017 es el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, IMIFE, donde se infringió todo el marco normativo de licitación de obra pública y se detectó que las obras fiscalizadas se incluyeron cantidades monetarias de obras pagadas y que no fueron ejecutadas. Se identificó también la inadecuada evaluación de las propuestas técnicas y económicas presentadas por las empresas contratistas. De una revisión de las contrataciones de obra que realiza la Secretaría del Ramo, destaca que los firmantes responsables de contratos normalmente la realizan servidores públicos al nivel de jefes de departamento. El mismo caso se presenta en la firma de contratos que se realizan en el sistema electrónico Compramex. En estos casos, al fijar responsabilidades por las autoridades pertinentes, normalmente se ven afectados servidores públicos de bajo nivel en la cadena y estructura administrativa del gobierno. Concretamente es de destacarse que en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México se definen los órdenes jerárquicos del más alto nivel al más bajo nivel en cuanto a responsabilidad administrativa y operativa, siendo los casos de las y los titulares de cada dependencia denominados secretarios y secretarias, quienes se auxilian de los subsecretarios, directores, subdirectores, jefe de unidad, jefes de departamento y demás servidores públicos. En este organigrama jerárquico, los servidores públicos ocupan el más bajo nivel en la cadena de mando, por lo cual se considera necesario responsabilizar en el nivel indicado a las y los titulares en materia de adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, la prestación de servicios de cualquier naturaleza
y la contratación de obra. En tales considerandos, es fundamental prevenir e inhibir actos ilícitos en el proceso antes referido, que realiza la Administración del Gobierno del Estado de México, y definir con claridad la responsabilidad del titular en cada ramo de la administración pública del Gobierno del Estado. Por lo anteriormente expuesto, una vez justificada la naturaleza social de esta iniciativa, someto a la consideración de esta honorable legislatura el presente proyecto de decreto para efecto de que, si se encuentra justificado a derecho, se apruebe en sus términos. Proyecto de decreto. Artículo primero. Se adiciona el artículo 14 bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México para quedar como sigue. Artículo 14 bis. Será el titular de la dependencia o entidad contratante quien suscriba de manera indelegable los contratos correspondientes a su ramo administrativo. Además, tendrá la obligación de cerciorarse fehacientemente que la entidad pública contratada cuenta con capacidad técnica, material, humana para la realización del objeto del contrato, o en su defecto, de que ésta no subcontrate más del 49% tanto de los trabajos contratados como del importe total del contrato. Serán los titulares de las entidades los responsables de vigilar el debido cumplimiento de las condiciones y términos establecidos en los contratos que se formalicen al amparo de este artículo. Artículo segundo. Se reforma el artículo 65 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y municipios para quedar como sigue. Artículo 65. La adjudicación de los contratos derivados de los procedimientos de adquisiciones de bienes o servicios obligará al titular de la convocante y al licitante del ganador a suscribir el contrato respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes al de la notificación del fallo. Los contratos podrán suscribirse mediante el uso de la firma electrónica, en apego a las disposiciones de la Ley de Medios Electrónicos y de su reglamento. Le pido que concluya. Artículo tercero. Se reforma el párrafo primero del artículo 12.38 del capítulo cuarto del Código Administrativo del Estado de México para quedar como sigue. Artículo 12.38. La adjudicación de la obra o servicios relacionados con la misma obligará al titular de la dependencia, entidad o ayuntamiento y a la persona en que hubiere recaído o suscribir el contrato respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de fallo. Artículos transitorios. Artículo primero. Publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Artículo segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Lo tendrá por entendido el gobernador del Estado de México, haciendo que se publique y se cumpla, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 6 días del mes de agosto del año 2019. Solicitando, presidenta de la mesa directiva, que la presente iniciativa se registre en la Gaceta Parlamentaria y el Diario de Debates, tal como se encuentra. Muchísimas gracias, es cuanto. Gracias.